al Dios Todopoderoso, Él nos bendecirá y nos multiplicará sobre esta tierra con toda clase de bendiciones. Deuteronomio 28:1 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh. Recuerde que las bendiciones de Yahweh solamente vienen por una condición. ¿Cuál es la condición? La obediencia. Si usted es obediente a la palabra del Altísimo y la lleva a cabo, el Señor va a derramar la verdad de esto. Entonces, somos obedientes, es la única manera que podemos obtener bendiciones. Hoy en día muchos predican acerca de la prosperidad, muchos están predicando que nosotros, por ser hijos de Dios, recibimos bendiciones abundantes una y otra vez. Pero la verdad es que la palabra dice: si oyeres atentamente, si escuchares atentamente la voz de Dios, para cumplirla, para establecerla, para guardarla, entonces a través de la obediencia vendrá prosperidad. Dice el Señor que nos dará 14 puntos de bendiciones si nosotros somos obedientes a su palabra. Así que, mis amados, si usted quiere ser bendecido por Dios, yo le recomiendo que lea el capítulo 28 de Deuteronomio, y ahí se va a encontrar de todas las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre su vida. En el versículo 13 de ese mismo capítulo dice: te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Entonces, la bendición del Dios Todopoderoso para ponernos como cabeza y no por cola es su obediencia. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué es lo que quiere el Señor para bendecirte? Obediencia. De todas las bendiciones que te puedas imaginar, Dios quiere derramarlas. Es más, Dios las ha prometido a través de su palabra, pero solamente se las va a dar al que es obediente. Al que es obediente. También dice Deuteronomio 31 dice así: y sucederá que cuando vienen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Entonces aquí ya estamos hablando acerca de lo que provoca la desobediencia. ¿Qué es lo que provoca la desobediencia? Desobediencia. ¿Qué va a provocar? Maldición. Entonces está diciendo el Señor: bueno, ok, yo sé que a veces la carne nos lleva al pecado, nos lleva a la maldad, la dureza del corazón nos lleva a la maldad y hay desobediencia. Pero Dios también ha provisto que si nosotros nos retiramos de la desobediencia, Él retirará también la maldición. Así que nos conviene enderezar nuestros caminos al Señor para que Él pueda otra vez bendecirnos. Él lo que quiere es bendecirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. En capítulo 30, en el versículo 8, fíjense lo que dice: y tú volverás a oír la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay desobediencia de parte del pueblo de Dios? Dejamos de oír la voz de Dios. ¿Dejamos de qué? De oír la voz de Dios. Hoy en día, mucho creyente no escucha la voz de Dios. Mucho creyente no tiene sueños, no tiene revelaciones, no tiene visiones. Cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios Altísimo, aprendamos a oír la voz de Dios. Que lo busquemos de todo corazón. Amén. Amén. ¿Sí quiero oír la voz de Dios? Amén. Amén. Dice, y te
te hará Yahweh tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué va a pasar cuando te conviertas otra vez a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Sabes qué? Vendrán bendiciones. El Señor derramará sus bendiciones. Amén. Con esto quiero decirte algo muy importante. Todo lo que el Padre Eterno ha escrito sobre la palabra de Dios, acerca de Él y todo lo que Él quiere para nuestra vida, es un propósito específico. ¿Cuál? Que nosotros seamos su esposa. Y la esposa tiene que estar sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Tiene que estar vestida de lino fino, buenas obras, obras de justicia, obras correctas, obras en obediencia. ¿Okay? Recuerden que dentro de lo que es las bodas del Cordero va a haber los que son la esposa, los que son los amigos de la familia, los familiares, los siervos y los colados. No toda fiesta, ¿no? Entonces, mis amados, usted tiene que tomar una decisión de qué tipo de persona va a estar entrando en las bodas del Cordero. Si va a entrar como esposa, si va a entrar como hijo, si va a entrar como amigo, si va a entrar como familiar, si va a entrar como el colado o como el siervo, pero usted tendrá que decidir. La esposa es la única que se le está pidiendo un nivel de obediencia mayor, superior, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, vestido lino, fino, blanco. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro con esto? Entonces, voy a darles aquí un parteaguas para retomar lo que quiero darles a entender. Este plumón mancha. A ver si tienen un trapito húmedo, por favor, o otro plumón que nos presten. No sé si tienen aquí. Entonces, la palabra del Dios Altísimo, Él, con inspiración divina del Espíritu Santo, hace que los escritores escriban lo que el Padre Eterno quiere. Por lo tanto, esta palabra del Dios Eterno, la palabra del Dios Altísimo, tu Biblia, es eterna. ¿Qué quiere decir esto? Desde la eternidad Yahweh la escribió. ¿Sí nos queda claro eso? Entonces, la palabra de Dios es eterna. ¿Qué es la palabra? Eterna. Por lo tanto, no puede ser modificada. La palabra de Dios es inmutable. Inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Es perfecta. No necesita que tú, hombre, le metas sabiduría o le metas conocimiento o quieras en tus interpretaciones o razonamientos humanos, quieras enseñarle a Dios. La palabra por sí sola trae sabiduría. Tiene sabiduría. ¿Sabiduría qué? Divina. Por lo tanto, no hay nada que corregirle. No hay nada que modificarle a la palabra. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que con razonamientos humanos quieren enseñarle a Dios y quieren cambiar la palabra del Dios Altísimo, siendo que la palabra es inmutable, no cambia. La palabra de Dios es verdadera. Es verdadera. ¿Qué quiere decir? Lo que te diga es verdad. Sucederá tal cual. ¿Sí nos queda claro aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí acerca de la palabra del Dios Todopoderoso? A través de tantas doctrinas que ha habido a lo largo de la historia, hay una doctrina que ha hecho demasiado daño a cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Y esa palabra es la del marcionismo, la de Marción. El marcionismo, en vez de ayudarle a la palabra del Dios Altísimo a que pueda ser mejor explicada y pueda aportar cosas buenas, ha traído una maldición tremenda. ¿Qué es la maldición? El marcionismo ha dicho que la palabra del Dios Altísimo, que es una y es eterna, ¿cuánta palabra tenemos? Una y es eterna, la que Dios habla. El marcionismo ha dividido la palabra de Dios en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo Testamento. El marcionismo ha dicho que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios castigador y en el Nuevo Testamento tenemos un Dios misericordioso. Misericordioso. ¿Ok? El marcionismo también ha dicho que en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley y en el Nuevo Testamento bajo la gracia. Esto es una mentira, es una falacia del catolicismo romano. El catolicismo romano declaró que toda la doctrina de Marción era una herejía y la sacó fuera de sus doctrinas. Y de repente, siglos después, vuelven a retomar todas estas doctrinas de Marción y hoy en día es lo que ha aprendido la iglesia cristiana moderna. Ha aprendido doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios Altísimo. El marcionismo ha declarado que vivimos bajo dispensaciones. Dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? La dispensación de la inocencia, de la gracia, de la ley, de los profetas, un montón de 7 dispensaciones que han puesto ahí. Y esto ha distorsionado la palabra de Dios eterna. Nos ha hecho creer que la palabra de Dios se ha dividido en 2 testamentos y que ahora nosotros ya no debemos de utilizar el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, sino solamente dirigirnos al Nuevo Testamento. Cuando la palabra es hecha por Dios y es eterna y es una sola. Toda la palabra de Dios, libros por libros, se complementan. Toda va interrelacionada. No podemos tomar cosas del Nuevo Testamento sin tener las bases y fundamentos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros aprendemos lo que es la Torá, lo que es los primeros 5 libros de la ley, nosotros vamos a tener una doctrina correcta. La Torá, los 5 primeros libros de la ley, te van a hacer que tu doctrina se corrija, que tu doctrina se perfeccione y verdaderamente entres en la verdad absoluta, la verdad que Dios quiere, llevarte a la obediencia por medio de su palabra divina. Así que, mis amados, si nosotros volvemos otra vez a lo que Dios nos dice, que obedezcamos sus mandamientos para recibir bendición, nosotros no nos vamos a equivocar. ¿Sí nos queda claro con esto? Amén. Entonces, a partir de esto que les estoy diciendo, que no tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, es el mismo. Es el mismo. Esto es una doctrina católica romana que es contraria a la palabra de Dios. Dios es uno. No tenemos 2 dioses, uno castigador y uno misericordioso. Es uno solo. Y Dios castigará al que se porte mal, lo disciplinará, porque Dios al que ama lo disciplina. Y también el Señor, en su infinita gracia, bendecirá a todos aquellos que se arrepientan y que vuelvan al camino de Dios. Por lo tanto, tú necesitas forzosamente de la ley para saber qué es pecado. Y si conoces lo que es pecado, tú te vas a retirar del pecado y entonces vivirás bajo gracia, bajo la bendición de Yahweh. Hoy en día, el concepto de gracia en el cristianismo moderno es de que puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, al cabo tienes un Dios bueno que te perdona, y tú sigues sin madurar, sin avanzar, sin crecer, porque te han engañado de que hagas lo que hagas, vives bajo gracia y tienes salvación. Si no somos obedientes a la ley, a la palabra de Dios Altísimo, vendrán juicios y castigos, vendrá el pecado y la maldad, y estaremos fuera del diseño de Dios. Necesitamos estar siempre en el diseño de Dios, para que en el diseño de Dios, por la obediencia, vivamos por gracia. La obediencia siempre nos va a llevar a vivir en un estado de gracia, de misericordia y de amor. Ahora, la gracia cristiana es muy diferente a la gracia hebrea o a la gracia de la palabra de Dios. Para que nos quede claro eso. La gracia hebrea nos dice que el Dios Todopoderoso nos ha dado dones, cualidades, habilidades, aptitudes, ministerios, para que nosotros, conforme a todas las capacidades buenas que Dios ha depositado en nosotros podamos hacerle frente al pecado. Por lo tanto, todo lo que Dios te ha dado y capacitado se llama gracia.
Entonces, vuelvo a ponerte aquí, la gracia, ¿qué son? Los dones, los ministerios, las habilidades, cualidades, aptitudes, todo lo bueno que el Señor te ha dado, sabiduría, etcétera. Todo esto se llaman dones. Todas estas cosas se llama gracia. De gracia las recibiste. Eso es lo que es la gracia hebrea. De gracia recibiste las misericordias del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para prepararte ante toda eventualidad de pecado, de tribulación, toda eventualidad de tentación. Y en base a la infinita gracia del Dios Altísimo que te ha dado, tú puedas hacerle frente a todo esto. Y entonces seas victorioso y tengas bendiciones. La gracia cristiana, te digo, que te dice que puedes pecar. Al fin y al cabo tenemos un Dios misericordioso que te va a perdonar todo cuanto hagas. Esto impide que haya un crecimiento en el pueblo de Dios, una maduración correcta en el Espíritu. Esto impide que tú puedas madurar. Si tú estás entendiendo estos dones que Dios te da para hacerle frente al pecado, a la tribulación y a la tentación, tú entenderás que te tienes que alejar de ello. ¿Cómo? Por medio de lo que Dios te ha capacitado y preparado. Y entonces, como tienes temor a Yahweh y sabes que no quieres pecar y no quieres conducirte en desobediencia, esto te va a llevar a la madurez en el Espíritu. Esto no te lleva a la madurez. Y por eso hoy vemos tanto pueblo cristiano que no son maduros, que tienen emociones muy contaminadas, que no tienen carácter en el espíritu y que no han tenido un crecimiento espiritual. Que va a ser muy difícil que lleguen a la madurez o a la plenitud que nos dice que tenemos que llegar del varón perfecto, Yeshua. ¿Ok? Bueno, ahí ya estamos viendo esto. Y si me ayudas a estar borrando, por favor, para no estar perdido aquí. Ahí va a estar mi ayuda idónea, ahí moviendo el pizarrón. ¿Ok? Bueno, en base a esto, sabiendo lo que Dios nos está diciendo, de que tenemos que conducirnos con obediencia y honrar y respetar todos los mandamientos que Dios nos ha dicho, pues va a ser muy fácil que seamos hombres de Dios correctos. Muchos dicen que nosotros no podemos vivir bajo la ley, porque es muy difícil cumplir la ley, porque sí hay versículos bíblicos que nos dicen. Pero la realidad es muy sencilla cumplir la ley, muy, muy sencillo. Si tú estás caminando en el Espíritu, encontrarás que en la Torah dicen que hay 613 mandamientos. 613 mandamientos. Pero todos estos se resumen solamente en 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que tú conoces. Y al final de estos se resumen en 2 mandamientos. Los 2 mandamientos que conoces. Si tú aprendes a respetar estos 10 mandamientos, ya tienes completa la ley. Ya no hay de qué preocuparse. No tendrás ídolos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y en algunas Biblias dicen con todos tus recursos, con todas tus finanzas. La Reina Valera quitó eso. Pero los libros hebreos, las Biblias hebreas dicen: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todos tus recursos. Se le quitó eso en las Reinas Valera. Y eso ha afectado mucho el crecimiento de la obra del Señor, porque muchos ya no diezman, ya no ofrendan. Y es una mala enseñanza, una mala práctica. Y más aún que hoy en día estamos siendo bombardeados por tanta gente que ni congregaciones tienen. Son personas que están en sus casitas y se les ocurre dar temas y dar pláticas sin haber profundizado en las Escrituras. Y eso daña mucho al pueblo de Dios. Impide un crecimiento en la obra. Y tienes que entender que tú eres un portador de la gloria de Dios y que tú estás puesto en una congregación para hacer crecer el reino de Yahweh. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro eso? Entonces, si nosotros cumplimos estos 10 mandamientos, estamos dentro de todo el diseño de Dios. La ley no es difícil, no es onerosa. Dice la palabra de Dios que la ley es para sabios.
que nos da sabiduría, que la ley nos llena de gozo, que la ley es perfecta, que la ley no es gravosa. Entonces, ¿por qué muchos dicen que es muy difícil llevar a cabo la ley de Dios? No es difícil, mis amados. Lo que se necesita es que verdaderamente nuestro corazón sea transformado y desee caminar correctamente con Dios. Los primeros 5 mandamientos están dirigidos para amar a Dios. Y los siguientes 5 mandamientos están dirigidos para tener una buena relación con los humanos, con los hombres. Si tú respetas eso, estás dentro de la ley, estás viviendo en la obediencia y el Señor te bendecirá. ¿Nos queda claro esto? ¿Sí? Primer mandamiento, tu Dios amarás. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Tercer mandamiento, no jurarás en el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, santificarás el Shabbat. Por eso está usted en Shabbat. El día santo no es el domingo. El día de resurrección no es el domingo, es el Shabbat. Yeshua no resucitó el domingo, resucitó el Shabbat a las 6 de la tarde. Pues tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas católicas romanas. Hay un edicto que estableció un papa en donde decía que todos aquellos que imitaran la religión judía, la religión de los hebreos, fuera muerto, fuera destruido. Y por eso le cambiaron que la adoración debería de ser el domingo, no el sábado como los judíos. Cambiaron la ley por la gracia y cambiaron un montón de situaciones. Cambiaron los nombres de Dios. Dios se llama Yahweh, Yod-Hei, Vod-Hei. Jesucristo se llama Yeshua. El Mesías, o lo que lo traducen como el Cristo, es el Mashiach, el ungido. Entonces cambiaron tantas cosas y todos aquellos que no se sometieran a lo que decía el catolicismo romano, los mataban. Pero hoy en día tenemos que volver otra vez. Hoy estamos tratando de decirles. El quinto mandamiento, honrarás a tus padres para que vivas feliz y tengas larga vida. Sexto mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Séptimo mandamiento, no mentirás. Octavo, no robarás. Noveno, ¿cuál es el noveno? Ya se me fue el avión. No codiciar los bienes ajenos. Ese es el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. No levantarás testimonio falso. Entonces dígame si es difícil observar la ley. Bueno, si hay alguien en la carnita, no en esta iglesia porque son puros bellos y santos. Si hay alguien en la carnita, no quiere dejar la amante, ¿verdad? Entonces, todo esto está resumido en estos 10 mandamientos. Y si usted respeta estos 10 mandamientos, mire, usted es un hombre de Dios. Es un hombre destinado a ser la esposa del Cordero. Pero si no quiere sujetarse a esos 10 mandamientos, créame que usted difícilmente podrá entrar al reino de los cielos. ¿Sí estamos conscientes de esto? 10 mandamientos, muy sencillos. Estos 613 se resumen en estos. Por ejemplo, el primer mandamiento, amarás solamente a Dios, tendrás un solo Dios. Dentro de los 613 son como 80, donde dice que solamente Dios es un solo Dios. Entonces está fácil, ¿no? Si está fácil, está difícil. Ay, le están pensando. Entonces necesitamos cambiar, mis amados, para estar dentro del diseño de Yahweh. ¿Le borramos mejor? Entonces, a lo que voy. Hoy quiero darles una enseñanza acerca de los diezmos. ¿Por qué? Porque son las ordenanzas de Yahweh. ¿Dónde entran los diezmos en estos 10 mandamientos? En el que sea un mandamiento. No codiciarás bienes ajenos. No codiciarás lo que no te pertenece. Y el diezmo aquí no te pertenece. Le pertenece al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ese dinero, el diezmo, no es tuyo, es de Dios. El diezmo es por la manera en donde tú bendices tus finanzas. El diezmo es la manera en donde tú haces engrandecer el reino de Yahweh. El diezmo es donde tú haces que tu pastor pueda vivir dignamente y pueda estar solamente dirigido a la enseñanza y la instrucción de la Torah y de las Escrituras. Por eso hoy en día vemos tantos pastores mediocres, incultos, diciendo barrabasadas en el púlpito, porque no conocen bien la doctrina, no conocen bien los mandamientos, no conocen bien la palabra
del Altísimo. Se dice que se necesitan 8 horas diarias para poder entender y comprender las Escrituras. 8 horas diarias de estudio. ¿Qué pasa con los pastores que tienen iglesias pequeñas o iglesias donde no diezma el pueblo? Pues esos pastores tienen que buscar la manera de proveerse ingresos, tienen que trabajar. Entonces es muy difícil que se puedan preparar. Por eso traen mensajes de última hora y salen con que el Señor les dijo, el Señor les reveló, el Espíritu Santo les mostró al momento, y le dan unas prédicas fuera de contexto, mal hechas, mal fundamentadas. Hoy te voy a hablar del diezmo. Entonces el diezmo no es una deuda preadquirida. El diezmo no es una imposición arbitraria de Dios en contra tuya. No es un precepto de un hombre. El diezmo no lo inventó el hombre. Por lo tanto, ningún razonamiento humano lo puede quitar, ya que no fue puesto por el hombre, fue puesto por Dios. ¿Desde dónde viene el diezmo? Desde la eternidad. ¿Por qué desde la eternidad? Porque es la palabra de Yahweh, que es eterna y es verdadera. El diezmo viene desde el séptimo cielo, llamado el Arabot. El Arabot quiere decir desierto, quiere decir también a solas con Dios. ¿A solas con quién? Dios. Con Dios. Por lo tanto, mis amados, cuando ustedes están viendo que el pueblo de Dios fue pasado al desierto y vivió ahí 40 años, ¿sabe de dónde venía su provisión? Del séptimo cielo. De ahí bajaban las bendiciones, el maná y las bendiciones espirituales de la sanidad, la salud. Por lo tanto, mis amados, esto es una ley eterna. El diezmo es una ley eterna, no es de hombres. Por lo tanto, tus razonamientos humanos de por qué no diezmas no son válidos para Dios. Fue instituido por Dios. Hoy en día te vas a encontrar muchas iglesias que te van a decir que porque no hay templo, que porque no hay levitas, que porque antes se tenía que diezmar cosas de la agricultura o agrícolas. ¿Sabes qué? Antes de que hubiera templo, Abraham diezmó. Antes de que Dios estableciera su ley, que el diezmo era para los levitas, Abraham diezmó. Jacob sembró también, diezmó. Antes de que la ley estableciera que vieras cosas agrícolas, granos, semillas, ¿sabes qué? Abraham dio todo. ¿Dio qué? Todo. Dice la palabra que Abraham dio todo. Dio un botín de guerra y también pudo haber dado semillas y granos. Así que, mis amados, hoy te vas a encontrar con muchas cosas como estas: que no existe el templo, que no existen los levitas y que eran granos de agricultura y no dinero. Quiero decirte que a lo largo de la historia hay principios. El principio del diezmo es eterno. El diezmo no cambia. Diezmo quiere decir dar tu 10ª parte. ¿De qué? De todo. Eso es lo que dio Abraham. Abraham dio de todo. Entonces, mis amados, antes empezamos con un sacerdocio de Melquisedec, Melquisedecita. Abraham le dio a Melquisedec, Yeshua HaMashiach, le da el diezmo a él. Melquisedec se presenta delante de él y le da el diezmo. Unos creemos que es Shem, otros creen que es Yeshua. Pero quien haya sido, quiero decirte que Abraham le está dando el diezmo a él. ¿De dónde recibe esa instrucción divina a Abraham de dar el diezmo? Si no se había registrado antes en la palabra de Dios. Porque Abraham estudiaba las tiendas de Shem y de Noé, estudiaba la tradición oral. Antes de estar escrita la palabra del Altísimo, era una tradición oral. Y de ahí aprende que se tiene que estar dando diezmos y ofrendas para hacer crecer el ministerio o bien crecer el pueblo de Dios a través de estar educando, culturizando o dando una cultura del reino al pueblo de Dios. Después vemos que llegan los levitas. Los levitas, bueno, primeramente los primogénitos.
primogénitos. ¿Qué quiere decir esto? Los primogénitos eran los encargados de ministrar el corazón de Yahweh, de estar teniendo una comunión entre la familia y Dios, los primogénitos. Después, como los primogénitos fallan en el desierto haciendo una estatua de un becerro de oro, Yahweh los quita de ese ministerio de estar ministrando sacerdotalmente al Eterno y pone a los levitas, instituyendo ya por escrito que todo el pueblo de Israel le tendría que dar el 10% de todas sus ganancias a los levitas para que ellos pudieran permanecer y estar enseñando las escrituras, estar enseñando la Torá, y también para poder ministrar el corazón de Yahweh. ¿Ok? Estos levitas tenían funciones específicas y te las voy a decir cuáles eran. Los levitas conformaban el grupo sacerdotal que ejercía el liderazgo. Venían de la línea de Aarón y también de la línea de Leví, de la tribu de Leví. Ayudaban a los sacrificios y estaban al cuidado del tabernáculo y del transporte de él. Eran intercesores entre Elohim y el pueblo. ¿Qué es lo que hace hoy tu pastora? Es una intercesora entre Dios y tú como pueblo. Está haciendo una función de levítica, una función sacerdotal. También asimismo mantenían el pacto vigente a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, a través de los diezmos, a través de la consagración, de la dedicación de todo cuanto tú das al Eterno. Es un sacrificio vivo y agradable y perfecto a Dios, conforme a Romanos 12:2. Y también enseñaban la Torah al pueblo. ¿Cuál es la función de un sacerdote levita? Enseñar la Torah. ¿Qué es lo que hace tu pastora hoy en día? Enseñar la Torah. Esa es la función de un sacerdote, enseñar Torah. Servían como jueces. ¿Servían como qué? Jueces. Como jueces. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes un conflicto entre tu esposo y tu esposa, entre tú y tus hijos, la pastora tiene que actuar como juez para establecer orden. ¿Y cómo va a establecer el orden? Por medio del conocimiento de la Torah. ¿Cómo puede establecer orden entre ustedes si tuvieran un pleito con ustedes como hermanos? Estableciendo el orden como juez a través de la Torah. También estos levitas tenían la función de representar al pueblo y llevaban la carga del pecado y exponían así sus vidas a los sacrificios que no eran correctos. ¿Sabes qué pasa cuando presentamos un sacrificio que no es correcto delante de Dios? Corremos el riesgo nosotros, pastores, a causa de sus pecados, hablando de noche y de día por usted para que usted tenga una bendición. Y cuando usted está haciendo cosas malas, nosotros estamos actuando como su cobertura. ¿Qué quiere decir? A usted no lo toca el mal. Primeramente tienen que tocar el mal al pastor porque te está cubriendo. A veces es necesario nosotros quitarnos para que si usted está pecando, usted reciba el castigo y no nosotros. Y dice la palabra de Dios que hay pecados de muerte. Pecados de muerte. Imagínese a lo que se está exponiendo la pastora por estar intercediendo con usted. Y a lo mejor usted no quiere cambiar de vida, no quiere dejar el pecado, pudiera estar en un riesgo de muerte ella. ¿Sí está entendiendo lo delicado que es esto? ¿Sí? También vemos que ministraban al Eterno en representación propia y del pueblo. ¿Qué quiere decir? Ellos, estos pastores, o bien pastores Melquisedec o pastores levitas, siempre están intercediendo, siempre están representando a Dios Todopoderoso y al pueblo. ¿Qué quiere decir? Siempre están en favor de Dios, pero también en favor tuyo. ¿Sí se ha encontrado con un dilema cuando hay un problema entre un hermano y otra hermana y usted está en medio? Que dice el dicho que estamos entre la espada y la pared. A veces así estamos nosotros, queriendo defender a un pueblo delante de Dios, y Dios queriendo agredir un pueblo cuando el pueblo no quiere enderezarse, como Moisés, que decía: ya estoy harto de este pueblo, Señor, quítame del medio, Señor, ya quítame la vida, ya no los aguanto, como quien dice. Moisés decía eso, y Dios le dijo: ¿sabes qué? Tráeme 70 hombres para que no sea tanta carga para ti, 70 hombres con sabiduría, y les voy a poner tu espíritu para que ellos soporten al pueblo. ¿Sí está viendo eso? Cargamos al pueblo. No estamos haciendo cualquier cosita, son cosas muy pesadas. Entonces,
Todo sacerdote tenía que estar haciendo estas situaciones. Vemos cómo en el Antiguo Testamento fueron cambiados de un orden de Melquisedec a un orden de levitas. Pero llegó el momento que se cumplió lo profético, lo que habían establecido, que los levitas dejaran de funcionar como tales. Y entonces vino Yeshua HaMashiach, y vino a dar su sacrificio, su vida por cada uno de nosotros. Vino a cumplir toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos las bendiciones. Y entonces, al venir Él, ahora Él nos toma y vuelve a tomar el sacerdocio de Melquisedec. Ahora Él se convierte en el sumo sacerdote de Melquisedec y a hombres mortales, ya no de la tribu de Leví, sino de cualquier otra de las tribus de Israel, o hombres gentiles que desean servirle a Dios Todopoderoso como sacerdotes, a ellos se ha dicho en Hebreos 10, hombres mortales que tomaran el diezmo. ¿Que tomen qué? El diezmo. Por lo tanto, el principio del diezmo es el mismo y no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las formas. Antes, aquí te decían botines de guerra y te decían de todo. Aquí te decían de las cosas agrícolas. ¿Por qué? Porque era una comunidad agrícola. Porque no había otro tipo de situaciones más que puro agrícola. Llega todo lo que conoces tú como revolución industrial y lleva un montón de cosas. Viene la creación del dinero. Y entonces, hoy en día, ya no solamente es agrícola. Ahora todo se ha convertido en dinero. Pero al fin y al cabo sigue manejándose bajo el mismo principio. Diezmo, 10%. ¿De qué? De todo. Si somos hijos de Abraham y somos de la fe de Abraham, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Abraham. ¿Diezmo de qué? De todo. Diezmo de todo. ¿Sí nos queda claro? Ahora, este principio del diezmo, como te dije, entra en el que es un mandamiento, que también entra lo que se llama la sedacá, la caridad. En algunas regiones le llaman limosna, en otras caridad, en otras justicia, ¿ok? Justicia o rectitud. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos rectos con todo cuanto Él nos da. Él nos bendice a manos llenas, pero nos bendice para que extendamos su reino, no para que nos quedemos con el dinero de Él, con el diezmo. No se puede quedar usted con el diezmo porque es de Dios Altísimo. ¿No está claro? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios Todopoderoso nos dice. ¿Le borramos, Wichita? Vamos a ver cómo el Señor tipifica los diezmos, porque también es otra de las enseñanzas incorrectas que utiliza el pueblo cristiano. Y también los que se llaman de raíces hebreas o mesiánicos a veces utilizan la palabra incorrectamente. Y nosotros tenemos que aprender a escudriñar plena y totalmente la palabra. La palabra de Dios dice que hay 3 tipos de diezmos: Masher, Rishon, que es lo que se llama como primer diezmo; Masher Sheni y Masher Ani, tercer diezmo. Son 3 diezmos diferentes, ¿ok? Hoy en día te vas a encontrar en las redes sociales de que no le diezmes a tu pastor y que le des a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Y ellos te bombardean con ese principio sin saber los principios de cada diezmo, ¿ok? El Masher Rishon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, esto se le llama 7 años, que se les llama Shemitah, ¿ok? Dios ha dividido siempre en 7. Vemos que la menorá tiene 7 brazos, vemos que los días de la creación son 7 días, y muchas cosas son 7 días, las 7 iglesias, etc. ¿Ok? Las 7 fiestas de Yahweh, todo está en Shemitah, 7 años, en 7 años, o 7 divisiones, ¿ok? El primer Masher Rishon dice que esto se le entrega al pastor, o al levita, o al melquisedecita, ¿cómo quieres llamarle? Yo le llamaría como melquisedecita, un pastor según el orden de Melquisedec, como Yeshua HaMashiach. Dice que tu diezmo lo tienes que entregar en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En estos años tienes que estar entregando tu diezmo. Todos los años, todos los días, todo lo que generas tú tiene que ser entregado. Otra de las enseñanzas que te dicen aquellos que quieren unificar el diezmo
es de que el diezmo se entregaba cada cosecha y que aquí te lo piden cada semana. Volvemos a repetir, es muy difícil que la gente te guarde las semanas y cuando venga el fin de año te quieran dar todo completo. Si se les hace dolor darte un diezmo de una semana, imagínate un diezmo de un año. Va a ser dificilísimo que te lo den. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, el Dios Todopoderoso, en la manera que tú generas el dinero, en la manera que tú haces el dinero, pues tienes que diezmar. ¿Por qué las cosechas se entregaban al final de año? Porque tienen que pasar periodos de 6, 7, 8 meses para que la cosecha se levante. Y luego 2 o 3 periodos para que se pueda vender. Entonces, por eso lo hacían cada año. Hoy en día tú recibes salario semanal, algunos quincenal. En cuanto tú recibes algo, tú tienes que aprender a diezmar. El diezmo Sheni era apartar, recuerda cada diezmo es apartar tu 10%, ¿ok? El diezmo Sheni solamente se tenía que entregar el día 1, el año 1, el año 2, el año 4 y el año 5. ¿Qué quiere decir con esto? No solamente Dios te pide que diezmaras el 10%, sino te pide un 20%. ¿Para qué te pedía este 10% llamado Asher Sheni? Para que tú juntaras en tu casa este 10% y cuando tuvieras los ingresos suficientes, fueras y comieras en Jerusalén. Y ahí comieras el diezmo juntamente con un rabino o con un pastor o con un melquisedecita para que te enseñara y te instruyera en la Torah, para que te quitara tus dudas, para que te corrigiera o te disciplinara o te premiara con la palabra. Entonces, este diezmo era para que tú lo guardaras y cuando llegara el tiempo fueras para recibir una bendición de un ministerio de Melquisedec, para que el sacerdote te ministrara, te bendijera, te elevara en el espíritu a través del conocimiento y de la enseñanza que te diera. Y entonces en esa comida que tú le invitaras o en esa estancia que estuvieras en Jerusalén, pues con esto tú tuvieras que pagar tus gastos. ¿Sí nos queda claro? Ahora, el diezmo Ani es el llamado diezmo de los pobres. Primeramente se le tiene que entregar al levita pobre, después se le tiene que entregar al huérfano, a la viuda y al extranjero. ¿Sí nos queda claro? Para los que eran pobres en esta línea se les entregaba el diezmo y solamente se podía repartir este diezmo en el año tercero y en el año sexto. ¿Sí está entendiendo? Y era un 10%. Por lo tanto, seguías dando tu diezmo a tu pastor, a tu orden Melquisedec. En el diezmo de Sheni dabas en el primero, en el segundo y en el cuarto sí, y en el cuarto y en el quinto. Pero ya cuando venía el año tercero y el sexto, dejabas de dar este diezmo y solamente cumplías con este y con este. Seguías dando un 20% y un 10%. ¿No se queda claro con esto? Entonces, cuando te digan que le tienes que dar a los pobres, que les tienes que dar a los huérfanos, que les tienes que dar a las viudas, se daba cada 3 años. Y tú tenías que tener la obligación de juntar este 10% en tu casa, comprar las provisiones, comprar lo necesario, para que cuando fuera un pobre a tu casa, tú lo bendijeras. O cuando supieras que alguien estaba en necesidad, tú le proveyeras. Tú lo guardabas en tu casa o bien lo llevabas al templo para que fuera guardado y ministrado por los sacerdotes, para que cuando fuera el pueblo necesitado, acudieran a los sacerdotes y los sacerdotes les dieran lo necesario. Entonces, mis amados, cuando usted le quieran decir que el diezmo ya no se da al pastor, usted dígale, ¿sabes qué? Estás en una ignorancia tremenda. El diezmo de los pobres solamente se les daba en el tercero y sexto año. Así que, mis amados, el diezmo de tu sacerdote es intocable y no es tuyo, es de Dios y nadie le puede robar a Dios. Por eso es tan importante que aprendamos a diezmar. ¿Sí nos queda claro? Y para eso voy a seguir hablando. Entonces, ¿dónde dice esta palabra? Deuteronomio 14:22.
Deuteronomio 14:22. Primer diezmo, Basher Rishon. Debes apartar cada año una 10ª parte de todo el producto de tu siembra que se trae del campo. Segundo diezmo, Basher Sheni. Debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y rebaños en presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar donde Él escoja. Establecer su nombre para que aprendas a reverenciar a Yahweh tu Elohim por siempre. ¿Qué quiere decir? Yahweh te está diciendo que aprenderás a comer el diezmo en compañía de tus pastores para que ellos también te estén instruyendo, te estén corrigiendo, te estén enseñando y te estén capacitando a caminar de una manera correcta con Dios. Debes de festejar allá en presencia de Yahweh tu Elohim y regocijarte con tu familia. Este diezmo Sheni se guardaba también para que tú fueras a las fiestas. ¿Para que fueras a qué? A las fiestas. Y en las fiestas siempre estuvieras ahí, disfrutando de la presencia de tu familia con un sacerdote. Amén. Con un rabino que te enseñara y te instruyera. También dice aquí, pero no descuides al levita en tu comunidad, porque él no tiene porción hereditaria como tienes tú. Esto se llama el tercer diezmo Sheni. Dice, cada tercer año debes sacar todo el diezmo de tu producto de ese año, pero déjalo dentro de tus asentamientos. Entonces, el levita que no tiene porción hereditaria como tú tienes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, en tus asentamientos vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas tus empresas e inicies. Entonces, ¿cuál es la función del diezmo? Que Yahweh te bendiga. ¿Te bendiga en qué? En todas tus empresas. ¿En todas qué? Tus empresas. En todo lo que hagas. Yahweh te quiere multiplicar. Muchos de ustedes ponen negocios, ponen empresas. Tienen que diezmar. O bien, muchos quisieran ser empresarios. Pero ¿cómo Dios te va a dar una empresa si no has aprendido a diezmar? El Señor quiere bendecir tus empresas. Por eso te dice que diezmes. El diezmo trae bendición, trae multiplicación, y ahorita te lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces, si el sacerdocio de Melquisedec es eterno y se le entrega un diezmo por parte de Abraham, Yeshua es quien recibe los diezmos de Abraham y de Leví. Entonces, ¿el diezmo sigue vigente o no? Sí. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando tú vienes y entregas tu diezmo a tu pastor, no se lo estás entregando a él, se lo estás entregando al Dios Altísimo. Pero tú dirás, como alguna vez algún ingenuo, incauto me dijo, pues yo cuando venga Yeshua se los entrego en persona. Para no diezmar. Mi amado, Hebreos 7 dice que Yahweh ha institucionalizado hombres mortales para que reciban los diezmos. Hombres que verdaderamente se están predicando el Torah. Hombres que creen en Torah. Esos son a los que se les diezma. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos como el internet diciendo, pues es que el diezmo ya no es vigente. Esos que dicen en el internet que el diezmo no es vigente, no han puesto ni un solo versículo bíblico donde Yahweh mismo esté diciendo que ya no existe el versículo, o que ya no existe el diezmo. Te dan un montón de razonamientos, pero no te dan un solo versículo bíblico donde diga a Dios que ya no diezmes. Así que, mis amados, ¿le hacemos caso al hombre o le hacemos caso a Dios? A Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. A Dios. Entonces, que no se nos haga dolor. Cuando tenemos que presentar el diezmo, se lo estás entregando a Dios como una manera de agradecimiento por las bendiciones que Él te da, por darte salud, por darte trabajo, por darte un pie, etc. Es una manera que tú agradezcas. Amén. Muchos dicen que entonces ya no están diezmando y que se los van a dar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. ¿Sabes qué? Ese tipo de hombres nunca dan un diezmo a un pobre. Nada más dicen que ya no se los des al pastor, que se los des al necesitado, que no dan el diezmo tampoco. O sea, son gente que nada más está hablando por hablar. ¿Y sabes qué está pasando con esas personas que se dicen creyentes, que están en contra del diezmo?
lo que están haciendo es que cada día haya menos congregaciones, que cada día haya menos extensión del reino, porque el reino necesita también tus finanzas, el reino necesita dinero para crecer, nada es gratis. Ejemplo, nosotros vamos a evangelizar al hospital y el café y el pan no nos lo regalan, hay que comprarlo, nada es gratis, mis amados. Entonces tenemos que entender que si queremos hacer extender el reino de Yahweh, tenemos que participar con lo que Él nos ha dicho, el diezmo. Ahora vamos al versículo más debatido y más fuerte de lo que son las escrituras, el que habla acerca del diezmo. Malaquías 3:7. Vamos a Malaquías 3:7. Es algo muy pesado, muy fuerte, y que mucha gente se ofende cuando les dices que están robando. Fíjense bien lo que dice. Roban a Dios. Malaquías 3:6. Porque yo soy Yahweh, no he cambiado. ¿Qué dice Yahweh? No he cambiado. Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha instituido como una ley divina y eterna no va a cambiar nunca. Haya templo o no haya templo, haya levita, no haya levita, haya agricultura, no haya agricultura, no cambia el Señor. El principio es el mismo. Diezmo. ¿Para qué? Para engrandecer el reino de Yahweh, para bendecir a sus ministros que están dedicando su tiempo para educar a su pueblo en una cultura del reino. Dice: y ustedes son hijos de Jacob, no han dejado de serlo. Desde los mismos días de sus padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han observado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes preguntan: ¿cómo volveremos? ¿Debe el hombre defraudar? Mi versión es versión israelita nazarena. Es el mismo versículo, tal vez mis conceptos vienen diferentes, pero es lo mismo. ¿Ok? Estoy en el versículo 8. ¿Debe el hombre robar o debe el hombre defraudar? La palabra hebrea para defraudar es robar. Quiere decir también despojar. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando tú lo diezmas? Estás despojando a otro de que pueda recibir la palabra del Dios eterno y pueda convertirse a Yeshua. Tú no estás despojando de una bendición porque no hay los suficientes recursos para irles a predicar. Sigue diciendo. Dice: ¿debe el hombre defraudar a Elohim? Sin embargo, ustedes me han defraudado, me han robado y me preguntan: ¿en qué te estamos robando? Y Dios contesta: en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes están sufriendo bajo una maldición. O sea, Yahweh te está diciendo que si tú le robas a Yahweh los diezmos, Él está provocando una maldición sobre tu vida. ¿Quién quiere una maldición? ¿Quién quiere la maldición de la pobreza, escasez y miseria? ¿Quién la quiere? ¿Nadie? No. ¿Sabe que la única manera de salir de esa situación es cuando usted diezma? El diezmo me libera de esto. El diezmo te libera. Ahora fíjese lo que dice: sin embargo, siguen defraudándome. La nación entera, Malaquías 3:9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mira qué tremendo que el Señor nos está acusando de robo cuando nosotros nos creemos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que estás en tu casa y tu mismo papá te dice: eres un ladrón, no me robes. Qué tremendo, ¿no? Que tu papá te diga eso. ¿No es tremendo eso? Sí, es muy duro. Dice Malaquías 3:10: traigan el diezmo completo. ¿Traigan el diezmo qué? Completo. Al almacén, al alfolí. Reina Valera le dice alfolí. Y por eso muchos se basan al alfolí, porque el alfolí es un lugar, es un granero donde se guardan granos. Y no están entendiendo en el hebreo que alfolí no solamente es un lugar donde se guardan granos. Alfolí en la palabra hebrea quiere decir también casa del tesoro, quiere decir el lugar del tesoro, la recámara, quiere decir el almacén. Por lo tanto, no podemos estar hablando en un contexto agrícola. Estamos hablando de un lugar donde están los tesoros. ¿Qué quiere decir? Todo tipo de bien. Todo tipo de bien.
Desgraciadamente la Reina Valera hace unas interpretaciones a veces muy erróneas. Pero en el hebreo, cuando tú vas a, por ejemplo, a la Santa Biblia, versión Universidad de Jerusalén, dice casa del tesoro. En la corona de Jerusalén dice tesoro. La Huneman dice recámara. La Kadosh dice almacén. Y la Reina Valera dice alfolí, granero. Y de ahí, muchos que se dicen conocedores de las raíces hebreas dicen que es granero. Y entonces te dicen, no, pues es que antes se diezmaba grano. Y muchos te dicen, como yo soy empleado, como yo soy burócrata, como yo soy acá, no trabajo en el campo, pues no doy el diezmo. Mira qué padre. Todos los recursos, todos los recursos. Y dice, y que haya alimento en mi casa, y pruébenme, así dijo Yahweh. ¿Cuál es la función de que tú des diezmo? La función por la cual tú das diezmo es para que haya alimento. ¿En dónde? En la casa de Yahweh, en su casa, en la casa de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que mis ministros estén preparados con una alimentación correcta, donde no tengan que estar pensando qué van a hacer el día de mañana porque no tienen recursos y tengan que irse a trabajar. Lo que el Eterno quiere es que los ministros no batallen y tengan lo suficiente para que se dediquen exclusivamente a enseñar Torah o enseñar la palabra. Dice, pruébenme, así dijo Yahweh de los ejércitos, ciertamente les abriré las compuertas de los cielos. La palabra compuertas, vuelvo a repetirte lo que es arabot. Arabot quiere decir compuertas, quiere decir cascadas, quiere decir ventanas, quiere decir esclusas del cielo, y derramaré bendiciones sobre ustedes y desapareceré de ustedes la langosta. En otras Biblias, como la Reina Valera dice, reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo, demonios, espíritus inmundos que te roban las bendiciones. ¿Cuántos de ustedes reciben su salario y cuando menos se la esperan ya no tienen salario? No les alcanzó para terminar la semana o la quincena. Porque vino una enfermedad, porque vino un robo, porque vino una situación X y te quedaste sin nada. Eso se le llama el devorador. Porque lo que Dios ha preparado para ti es para que te alcance todos los días de tus días y vivas de una manera feliz, próspera. ¿Ok? Entonces, pero también fíjense lo que dice devorador. Devorador es carcoma. ¿Sabe lo que es un carcoma? Un cáncer. También quiere decir ser consumido y ser destruido. También quiere decir roer. ¿Qué hacen las ratas? Roer. Todos aquellos que tienen sueños con ratas, es que el Señor les está diciendo que te están robando. Si tú tienes sueños con ratas, es porque te están robando o tú estás robando. Y tienes que echarlas fuera de tu vida. ¿Nos queda claro? La palabra de Dios dice roer, de roedor. ¿Ok? Dice, para que no destruyan el fruto de tu suelo y sus viñas, el campo no se malogre, Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones los contarán como felices. ¿Qué es lo que está diciendo el Dios Todopoderoso? Que si tú diezmas, ¿sabes qué va a venir a tu vida? Y es felicidad. Felicidad y gozo. Hoy, porque hay mucho pueblo de Dios amargado, enojado, porque no diezman. Una de las claves para tener felicidad en tu vida es honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas feliz y tengas larga vida. Y el otro principio bíblico para felicidad es tu diezmo. Aquí lo está diciendo la palabra, no lo estoy inventando yo. Y si dijimos que la palabra es verdadera, es inmutable, no cambia, y Dios es uno y no cambia, pues debes entender que el principio del diezmo no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Aunque tú le metas razonamientos humanos para no diezmar. Porque ustedes serán el más deseado de los países, dijo Yahweh de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? El tema y el centro de estos pasajes es el robo. ¿Qué es lo que quiere Dios evitar? El robo. ¿Por qué quiere evitar el robo del Dios Todopoderoso? Porque lo que Él quiere es bendecirnos. Y si robas, estarás en maldición. Y si das, estarás en bendición. ¿Qué más
está diciendo aquí el Dios Todopoderoso? Lo que nos está diciendo es que si nosotros traemos el diezmo al alfolí, habrá bendiciones abundantes en tu casa. Todo te alcanzará. Todo te alcanzará. Mire, yo tengo gente que gana poco dinero, podríamos decir 1,000 pesos, 1,100 pesos a la semana. Para mí es poco dinero. No sé para ustedes. Y diezman y son bien fieles. ¿Y sabes qué? Tienen 5 hijos y les alcanza. Y hasta les sobran la semana. ¿Cómo le harán? ¿Quién sabe? No sé cómo le hagan, pero les alcanza. La provisión de Dios siempre va a estar ahí tú vas a estar bajo su cobertura y siempre te va a alcanzar en todo. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Ahora, analicemos el versículo 10 de este capítulo, de este pasaje. Dice: traigan el diezmo completo. ¿Traigan el diezmo qué? Completo. Cuando vienes a la palabra hebrea acerca de traer, es la palabra bo, del Strong 935, y quiere decir hacer algo que suceda, traer, meter, hacer venir. Pero lo más importante, lo que me impacta es hacer que algo suceda. Cuando tú estás entregando tu diezmo, ¿sabes qué estás provocando? Que Yahweh venga en tu favor y suceda algo. ¿Suceda qué? Algo. ¿Y qué es ese algo? Bendición, felicidad, multiplicación, prosperidad. Eso es lo que quiere el Señor, hacer que algo suceda. Cuando tú eres obediente a la palabra del Dios Todopoderoso, siempre va a hacer algo, Yahweh, que suceda para tu bendición, para bendecirte. También estamos viendo aquí que la palabra diezmo no solamente es de la palabra masher. Esta palabra diezmo no solamente viene de la palabra masher, como te dije hace rato, masher rishon, masher sheni, masher ani. Esta palabra también viene de una palabra que se llama azar y ashar. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás diezmando, esta palabra ashar y asher significan en el hebreo multiplicación. En hebreo también significa prosperidad. ¿Qué está pasando entonces? Cuando tú diezmas, ¿sabes qué estás haciendo? Que tu vida sea multiplicada en bendiciones, al igual que en finanzas. Si tú siembras una semilla en dinero, recibirás semillas en dinero, multiplicación en dinero. Si tú siembras en manzanas, vas a cosechar manzanas. Si tú siembras plátanos, vas a cosechar plátanos. Lo que tú siembres, la semilla que tú siembres, es la multiplicación y la prosperidad que tú tendrás en tu vida. ¿Sí nos queda claro esto? ¿Sí, amén? Entonces, fíjese también lo que quiere decir acumular. Quiere decir acumular. Y la otra, para todos aquellos que ponen negocios, yo creo que todos ponen negocios para enriquecerse, ¿verdad? ¿O no? ¿O no ponen negocios para enriquecerse? ¿Sí o no? Pues el diezmo está puesto para enriquecerte. El diezmo va a hacer que te enriquezcas. ¿La verdad? Para eso es el diezmo, para que te enriquezcas. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Entonces dígame si es importante que usted diezmo o no. Dígame si no es importante que usted aprenda la importancia del diezmo. Si usted se deja ir por lo que es el dinero, pues mire, ya sabe las bendiciones que va a recibir. Que su intención no es para que Dios te haga esto, sino tu intención es porque amas a Dios y por eso le obedeces. ¿Sí ama a Dios usted? Amén. Entonces debe obedecerle. Usted no esté buscando una bendición, usted no esté buscando agradarle a Él. Obedézcale a Él y Él se va a encargar de no solamente darle riquezas financieras, sino establecer toda una bendición completa en todas las áreas de su vida. ¿Sí, amén? Amén. Ok. Entonces, vean cómo el Dios Todopoderoso tiene que estarnos ordenando. Fíjense cómo Yeshua mismo, Él dice que el diezmo está vigente. Fíjense lo que dice Lucas, bueno, vamos a Mateo 23, dice: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia,
la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Cuando está hablando del diezmo de la menta, del anís y el comino, está hablando de tu diezmo en todas las áreas. O sea, tienes que cumplir la justicia, tienes que cumplir con el amor, tienes que cumplir con la fe, pero sin dejar de cumplir con tu diezmo. Otro versículo que dice Yeshua también, Lucas 11:42. Pero ustedes, fariseos, porque diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto el juicio y el amor de Yahweh. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Yeshua no abolió el diezmo, no lo quitó. Por lo tanto, sigue vigente. Recuerda, si Yahweh quiere abolir el diezmo, Él mismo tiene que establecerlo en la palabra de Dios. Y si tú eres un verdadero hombre de Dios, busca y verás que en ningún versículo bíblico Yahweh ha quitado el diezmo. En ni uno solo. En ni uno solo. ¿Sí nos queda claro? El propósito de Yahweh es que haya alimento en la casa, como dice aquí el alfolí, llevar el diezmo al alfolí. El propósito es que haya alimento en la casa. La palabra alimento quiere decir provisiones. Y también el Dios Todopoderoso está diciendo que tienes que probarlo. Es el único mandamiento donde te exige Dios que lo pruebes. Que lo pruebes. Porque si no te pidiera el Señor que lo probara, ¿sabes qué estarías cayendo tú? En querer establecer juicios en contra de Dios. Y allí el Señor te dice, pruébame y verás cómo derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. Pruébame, te lo dice el Señor. O sea, ¿por qué? Porque sabe que el corazón humano es duro. Tratándose de finanzas, tratándose de dinero, la gente es dura. Y muy dura. No se quieren ni comprar un chicle, ya parece que quieren diezmar, pues no menos. Después trabajo. Entonces, entendamos que el Señor te dice, pruébame. ¿Qué quiere decir la palabra pruébame? Cuando el Señor te dice, pruébame, pruébame, te está diciendo, investiga. Investiga a ver si puedo o no puedo bendecirte. También la palabra quiere decir, escudriña. Te está diciendo, ya no te estés dejando engatusar por esos del internet que te dicen que ya no diezmes. Te dice, escudriña, porque conoce tu corazón, cómo es duro, que no quieres dar dinero, que no quieres dar tu diezmo. Por eso te dice el Señor, escudriña. Ve cómo yo te quiero bendecir y tú no quieres ser bendecido. La otra quiere decir, examina y ponerme a prueba. Poner a prueba. ¿Tú crees que Dios te va a fallar? Por eso te dice Él, pruébame, ponme a prueba. Examíname para ver si soy Dios o no soy Dios. Examíname. ¿Sí nos está quedando esto claro? Dice también aquí, y abriré. Dice, ¿a dónde voy? Si no os abriré. ¿Qué quiere decir esto? Abrir quiere decir libertad. Libertad, soltar. También la palabra quiere decir, abrir quiere decir declarar y desatar. Declarar, desatar. Esto es cuando tú estás diciendo abre los cielos, cuando dice abriré las ventanas de los cielos. El Señor te está diciendo, solamente por haber diezmado, ¿sabes qué? Te voy a dar libertad, te voy a quitar la depresión, te voy a quitar la enfermedad, te voy a quitar la maldad que traes adentro, te voy a soltar en caminos de bendiciones, en pastos y praderas de paz y de gozo, de contentamiento. Te voy a hacer que declares con tu boca todo cuanto tú desees y quieras obtener, te lo voy a dar porque eres un hombre bendecido por el diezmo. Por eso dice declarar, desatar. No ganas de que Él te lo va a dar. ¿Amén? ¿O no quiere cosas? Dice, abriré las ventanas de los cielos. Estamos hablando que son los cielos de los cielos. Cada cielo trae una bendición diferente. Cada cielo trae su provisión y su bendición. Y si Él dice que abrirá las ventanas, quiere decir que derramará sus cascadas de bendiciones sobre tu vida. ¿Sabes lo que hizo Dios cuando vino el diluvio? Dice que las ventanas de los cielos
las ventanas de los cielos se abrieron y también las ventanas del infierno, de abajo de la tierra, se abrieron y salió el agua y entonces inundó todo el mundo. Durante 40 días y 40 noches hubo agua en abundancia. Todos los cerros, los más altos cerros fueron cubiertos por agua y toda carne, ¿qué pasó con toda carne? Murió menos 8 personas. ¿Qué está diciéndonos esto? El Señor quiere en abundancias abrir las ventanas de los cielos en abundancias infinitas, provocar una inundación de bendiciones sobre tu vida para que todo tengas abundancia. Una inundación. ¿De qué? De bendiciones. Ahora, ¿qué pasó con este diluvio? Toda carne murió. ¿Qué quiere decir? Cuando tú diezmas, lo que estás provocando es que muera la carne de la codicia, de la envidia, de la avaricia. Estás curándote en salud, estás provocando una libertad para que tú no tengas el espíritu de codicia, de avaricia, para que en ti no reine el Dios Mamón. Para que en ti no reine el Dios Mamón. Vean cuán importante es aprender la palabra de Dios desde su estructura, escudriñándola. ¿Sí, amén? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿No? Ok, entonces continuamos. Entonces, ¿están en shock o no quieren preguntar? Entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios quiere abrir las compuertas, quiere manifestar su generosidad, su abundancia de bendiciones con tu vida, quiere inundarte de bendiciones. ¿Amén? ¿Sí nos queda claro? Amén. Entonces, cuando tú estás dando conforme a este pasaje, el Dios Todopoderoso te está enseñando dos cosas importantes. La primera, que aprendas a confiar en Él, que aprendas a tener fe en Él, de que aunque estés pasando por una situación difícil de deudas o que tengas un salario pequeño, aprende a confiar en Él. Ten fe y Él te va a multiplicar en bendiciones. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? Dice que la viuda de Sarepta no tenía dinero, ya no tenía bienes. Y entonces ella había dicho, voy a preparar esta torta, esta comida y esta agua, y después de ver la comida yo y mi hijo, nos morimos. Y llegó Elías y dijo, no. Primero hazme la torta para mí. Primero dame de comer a mí. Pero ¿cómo si nada más tengo para mí y para mi hijo? Primero tráeme la torta para mí, le dice Elías. Y tráeme el agua para mí. Y ya después ya veremos. ¿Qué hizo la mujer? Le proveyó Elías. ¿Y sabes qué? Su masa nunca se acabó. Y su aceite nunca se acabó. ¿Qué quiere decir con esto? Tú podrás decir, no tengo dinero para diezmar. No tengo porque tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. ¿Sabes qué? El Señor quiere moverte a tu fe. El Señor quiere que tengas confianza en Él y Él te va a bendecir. Otra viuda, otra mujer anciana, dice Yeshua que lo está viendo en el templo y llega y deposita sus denarios, deposita sus moneditas. No dice la palabra de Dios que le haya faltado ningún tipo de bien. Y dice Yeshua, ella dio todo lo que poseía. Ella ha dado más que todos. Dio todo cuanto poseías. ¿Y sabes qué? Nunca dice la palabra de Dios que le faltó algo. ¿Amén? Amén. ¿O sí dice la palabra que le faltó algo? No. Yahweh es tu sustento. Diga conmigo, Yahweh es mi sustento. Si yo doy para Yahweh, Yahweh proveerá para mí. Amén. Entonces, lo otro que te quiere enseñar este pasaje es de que no tengas miedo, que aprendas a confiar en Él, pero que también aprendas a tener un temor santo a Yahweh. ¿Qué quiere decir un temor santo a Yahweh? Que te mantengas justo, que te mantengas siempre en el servicio a Yahweh y Él te va a bendecir. Amén. Entonces, ahora fíjense muy bien. ¿Cuál era la función entonces de los levitas? Mantener al pueblo alineado al Eterno, a la Torah. ¿Borramos esto? ¿Cuál era la función del levita? Mantener al pueblo alineado a Yahweh. ¿Y cómo mantienes un pueblo alineado a Dios?
por medio de las Escrituras, por medio de su palabra. No hay otra manera. Si yo te digo que quiero que estés alineado a Dios, la única manera que lo puedo hacer para sujetarte a Dios es con las Escrituras. No hay otra manera. Fíjese, su retribución, la manutención a través de los diezmos. ¿Cuál es la retribución de los pastores? O bien de los melquisedecitas. Manutención a través de los diezmos. Fíjense lo que dice en Números 18-21. Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos de Israel como su parte en pago por los servicios que realizan al servicio de la carpa de reunión, al servicio del templo. Vuelvo a repetir, Números 18-21. Léalo ahí con su Biblia Valera. Dice, y a los levitas, la mía es otra versión, ¿ok? Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos de Israel como su parte en pago por los servicios que realizan en el servicio del templo. ¿Cómo dice ahí la Reina Valera de ustedes? He aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Por su ministerio. Fíjense lo que quiere decir la palabra ministerio. La palabra ministerio del hebreo, recuerde, si nosotros estamos haciendo un ministerio, si nosotros estamos siendo pastores, estamos practicando la palabra de Dios, la palabra ministerio quiere decir trabajar. Estamos trabajando. Trabajar. ¿Sabes qué? El internet dice, pon a tu pastor a trabajar. Estamos trabajando, estamos haciendo un ministerio, llevar la obra, la palabra del Dios Altísimo a tu vida, para que haya una transformación, un cambio en tu vida, para que haya una bendición en tu vida. Eso es un trabajo. Y vaya que no es fácil, es muy difícil. Hacer cambiar la mentalidad de cada uno de ustedes para alinearla conforme a la mentalidad de Dios es bien difícil. ¿Sí me la cree o no me la cree? Es bien difícil. Trata de cambiar la mentalidad de un fornicario. Trata de cambiar la mentalidad de un codo, de uno que tiene avaricia o codicia. Trata de cambiar la mentalidad de uno que tiene lascivia. Es difícil. Mas sin embargo lo tienes que hacer con amor y con perseverancia a través de la palabra. Trata de cambiar la mentalidad de alguien que se siente rechazado o con baja autoestima. No es fácil. Trabajamos arduamente. También quiere decir oficio, servicio, servidumbre. Nosotros muchas de las veces tenemos que ser la servidumbre de ustedes. ¿Y sabes qué? No es malo. La palabra dice que tenemos que estar al servicio de ustedes. A la hora que usted me llame, yo voy a estar. Mire, me han llamado 2, 3, 4 de la mañana y ahí tengo que estar. Porque si no estoy, mira cómo hablan mal de uno. Así yo estoy comiendo, desayunando, haciendo algo y me llaman, tengo que estar con ellos. Así yo estoy en un día de campo, un paseo, una fiesta, me llaman y tengo que estar con ellos. Me convierto en su siervo. ¿Pero por qué? Por amor. Porque sabemos que son tiempos de necesidades y que tenemos que acompañarlos en ese tiempo de angustia o de necesidad. Entonces no hacemos cualquier cosita. Es un trabajo difícil y muy arduo. También quiere decir también trabajar. ¿Trabajar en qué? En servirle a Dios y servirle a ustedes. Trabajar en adorar. ¿Adorar a quién? Adorar a Dios, para que ustedes puedan aprender a adorar a Dios. También la palabra quiere decir honrar, quiere decir librador. Un pastor está siempre poniendo sus servicios a ti para que tú puedas ser libre de muchas cosas malas, de muchos pensamientos malos. Mire, me ha tocado veces de estar con personas suicidas, que tengo que estar 10, 12 horas con él, acompañándolo, toda una noche acompañándolo para que no se suicide. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, mis amados. He tenido que hacer liberaciones de 10, 12 horas. No es cualquier cosa. No está fácil. Pero quiero decirte, ¿por qué te digo esto? Porque estamos haciendo un ministerio, estamos trabajando. No somos ningunos inútiles, o no somos ningunos parásitos viviendo a expensas de alguien.
No, mis amados, estamos trabajando. Estamos trabajando para tu bien, por amor a ti y por amor al Eterno. ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel dejó de diezmar. ¿Y qué pasó con toda la nación? Cayó en adulterio. Fíjate lo que te estoy diciendo aquí. Israel, el único compromiso que tenía era amar a Dios y no tener ningún ídolo, que no amara a ningún otro Dios. Cuando Israel dejó de dar el diezmo, los levitas tuvieron que salir a buscar trabajo. Y los levitas perdieron el propósito y la misión que Dios les había dado: encaminar a Israel en la Torá, para que Israel no fuera en busca de otros ídolos, de otros dioses. Cuando usted deja de diezmar, hay pastores que tienen que salir a buscar trabajo. De alguna manera tienen que mantener a sus familias. La función de una congregación es darle todo lo necesario al pastor para que viva dignamente él y su familia, y para que puedan pelear las batallas que tú no eres capaz de pelear a veces. El pastor a veces tiene que pelear tus batallas que tú no quieres pelear. El pastor tiene que se tiene que levantar porque llega la esposa y dice: es que mi esposo es un adúltero, es que mi esposo es un violento, es que mi esposo esto y esto. Y sabes que te tienes que levantar 3, 4 de la mañana, 6 de la mañana a orar para que el esposo cambie. Y la mujer, la esposa, dormida. Y uno batallando, uno peleando las batallas de ellos. Ay, ore por mi salud, pastor. Y tú estás orando noche y día, orando por ellos, por la salud. Y ellos dormidos. No es cosa fácil. No es cosa fácil. Entonces, los levitas perdieron su casa porque ya no tenían cómo trabajar, ya no recibían los diezmos, perdieron sus casas, tuvieron que salir fuera a trabajar. Tuvieron que trabajar olvidándose de la instrucción de Dios. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Que ellos le enseñaran al pueblo a amar a Dios y no apartarse de sus caminos. ¿Por qué la maldición a Israel? ¿Por qué llega la maldición a Israel? Porque no había quien instruyera al pueblo, quien los mantuviera alineados a la Torá. Por eso es importante que usted, como pueblo de Dios, aprenda a dignificar a sus pastores por medio del diezmo. Y tal vez usted pudiera decir: es que mi pastor no le falta nada, es bien rico. Es más, hasta mi pastor me debería de mantener. Sí, porque también unos piensan así. Tu pastor, sea rico o no sea rico, tenga o no tenga, tu deber es dar el diezmo y no cuestionar si tiene o no tiene. Usted tiene que dar el diezmo porque es de beneficio para usted si usted quiere recibir las bendiciones y las multiplicaciones. Es un beneficio para usted. ¿Sí, amén? Ahora, ¿qué le estaban robando al Eterno porque se enojó tantísimo? Le estaban robando que su pueblo pudiera ser instruido en la Torá. No podían operar los sacerdotes. No tenían los recursos para poder estar orando por usted, porque necesitaban trabajar. El robo no era que le robaras el diezmo al Dios eterno. O sea, el robo no era que le robaras el diezmo a Dios. ¿Sabes cuál era el diezmo? ¿Cuál era el robo? Por el cual Dios te dice, por el cual dice Dios: maldito con doble maldición. ¿Sabes cuál? El que ya no se iba a permitir que el levita, el pastor, el sacerdote pudiera instruir al pueblo. Por eso fue tanto el enojo de Yahweh. Por eso dice: maldito con maldición, con doble maldición. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que haya una doble maldición por un pecado. Solamente en esta, el diezmo. ¿Por qué se enoja tanto el Señor por un diezmo? Porque le está robando al levita, y el levita está provocando que el pueblo no pueda ser instruido cuando le falta el diezmo. ¿Sí ven la importancia del diezmo? ¿Sí lo está entendiendo esto? ¿Sí, mis amados? El objetivo del diezmo era la manutención de los levitas, para que no se distrajeran en nada, solamente en instruir al pueblo en los caminos de Yahweh. Que no se distrajeran en nada, solamente instruir al pueblo de Yahweh en sus caminos. El Eterno enfatiza
el mandamiento del diezmo para señalar el alejamiento de la Torá. ¿Sabes qué? Aquel que no diezma, ¿sabes qué? Está alejado. ¿Alejado de qué? De la palabra de Yahweh. Por eso no cambia. Por eso no cambia. Esta persona que no diezma, no cambia. No cambia. O su crecimiento, o su madurez, o sus cambios son muy lentos. Porque no está en el espíritu. Está robando el diezmo, está alejado de la palabra de Dios. Está fuera de un diseño de comunión. Pastor, oveja. Pastor, hijo. El que no diezma no entiende lo que es un sacerdote, es una paternidad. Y dice la palabra que honrarás a tu padre y a tu madre. Tu sacerdote es una paternidad, porque al fin y al cabo te da cobertura, te da protección, te da ayuda, te instruye, etc. Y por último, mis amados, por último, porque sin el diezmo no podía haber sacerdocio, no podía haber instrucción, y por lo tanto el pacto era transgredido y la palabra quebrantada. Así que, mis amados, no solamente cuando no diezmas, no solamente estás rompiendo el pacto. Cuando no diezmas, rompes el pacto que tiene Dios contigo, de tomarte como la esposa, de tomarte como un pueblo santo, de tomarte como un hijo de Dios, sino que también estás robando la instrucción, que estás impidiendo ser instruido en los caminos de Yahweh. Por lo tanto, en tu vida no va a haber cambios. Otra de las cosas que está pasando es que estás pecando. ¿Estás qué? Pecando. Pecando. No diezmar es pecado. Aunque las redes sociales te digan lo contrario, es transgredir la Torah, es transgredir el 10º mandamiento. No codiciarás, no tomarás lo que no te pertenece. El diezmo de Dios. Y en todo cuanto haces, tu socio principal es Dios. Y a tu socio le tendrás que dar lo que le pertenece al socio, a Dios. Amén. Amén. Vuelvo a repetirte lo que les digo a muchos que están en contra del diezmo. Si el diezmo no está vigente, ¿dónde dice que se abolió? Y en mis años de creyente, en mis años de doctor en teología, porque tengo un doctorado en teología y una maestría, nunca he hallado un versículo bíblico donde diga que el diezmo se abolió. No lo hallamos. Si dicen que es nuevo pacto, deben de decir en ese nuevo pacto en donde el diezmo no está vigente. Tampoco los marcionistas, los católicos romanos, los del cristianismo moderno, tampoco en el Nuevo Testamento dice, ningún solo versículo dice que haya sido cancelado el diezmo o abolido. En ninguna parte de la Biblia. Así que, mis amados, el pacto es vigente. Eres pueblo de Dios y vives bajo las leyes de Yahweh. Y si vives bajo las leyes de Yahweh, también tienes que ser obediente al diezmo. ¿Para qué? Para que sea de bendición para ti. El diezmo es para bendecirte a ti. ¿Amén? ¿Sí, amén? Amén. Bueno, pues con esto ya cierro la enseñanza. Ok, vamos a cerrar el Shabbat. ¿Alguna pregunta, mis amados? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que necesite que aclare más? A mí me sobra. Pregúntenme. No vaya a ser que me vaya y al rato le estén diciendo de cosas a la pastora. Mejor pregúntenme a mí. Ajá. ¿Sí nos queda claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar a lo siguiente. ¿Qué es cerrar el Shabbat?